Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 77 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 10 de septiembre de 2017, está cargado de información muy interesante. Como es costumbre, comenzaremos con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de los empates en la NPB y el porqué de su existencia. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. La primera nota que queremos comentar esta semana es acerca de los líderes latinos que tenemos en este momento. Ya estamos cada vez más cerca del final de la temporada regular y queremos pues resaltar la carrera por el título que tienen en este momento tres latinos distintos. El primero es el cubano Alex Guerrero, que sigue el líder de jonrones de la Liga Central. Tiene 33 jonrones en total, está tres honrones por encima del segundo lugar, que es el curazoleño Vladimir Valentín, y Guerrero tiene 15 partidos por disputar, 15 partidos restantes en el calendario. Hablando de lo que de cuándo es el final de la temporada regular en Japón, les recordamos que esa es una de las preguntas más difíciles de responder en el universo entero, porque lamentablemente, a diferencia de las grandes ligas, cuando todos los partidos o todas las jornadas terminan el mismo día, cosa que le da mucha emoción al final del calendario de las grandes ligas para saber quiénes van a clasificar y quiénes no. En Japón lo hacen de una manera distinta. Ellos simplemente organizan el calendario hasta cierta fecha y lo que hacen es que todos los partidos que se suspenden por lluvia durante la temporada regular se juegan en esos días vacíos que quedan entre el final original de la temporada regular y el inicio de la postemporada. Ellos normalmente dejan como 2 semanas en blanco en los que no hay partidos pautados para esos días, precisamente para salvar esos días para disputar los partidos que fueron suspendidos por lluvia durante la temporada regular. De manera que un equipo puede terminar fácilmente la temporada regular una semana o 10 días antes que el último equipo que termina de jugar la temporada regular. De hecho, una vez, un año, hace 3, 4 años, no recuerdo el año exactamente, en el que el último partido de la temporada regular se disputó después de que ya había comenzado la postemporada. Cosa que es ridícula, realmente no existe razón alguna para hacerlo, pero lamentablemente en la NPB se organiza de esa manera. Y bueno, la razón realmente sencilla es que los jugadores, la Asociación de Jugadores de la NPB se niega a disputar dobles jornadas. Las dobles jornadas es lo que normalmente se utiliza en las grandes ligas para recuperar los partidos perdidos, de manera que todos los equipos puedan terminar su calendario en la misma fecha. Los jugadores japoneses se niegan porque para ellos, desde su punto de vista, jugar un partido al día ya es suficientemente extenuante, porque recuerden, ellos hacen una práctica bien larga, bien intensa antes de cada partido. Eso básicamente es como si estuviesen jugando dos juegos en un mismo día, y si eso se le agrega un tercer juego, pues para ellos eso es demasiado. Cosa que estamos en desacuerdo, es decir, ellos deberían adaptarse a eso porque también es su responsabilidad terminar los juegos en la fecha en la que deberían terminarse. Sin embargo, repetimos, ellos se niegan a hacer eso y esa es la razón por la cual se dejan ese montón de días libres a final de la temporada regular para recuperar los partidos que fueron suspendidos por lluvia. De manera que volvamos al punto entonces. Guerrero está el líder, sigue el líder de los jonrones de la Liga Central con 33, le sigue el curazoleño Vladimir Valentín con 30. A Guerrero le quedan 15 partidos por disputar. A Valentín le quedan solamente 14 partidos por disputar. De manera que Guerrero está en una buena posición, aunque lamentablemente no ha conectado jonrones últimamente. El jonrón 30 o 33, perdón, lo conectó quizás la semana anterior, no esta, que acaba de terminar. De manera que pues sería ideal que conectase uno o dos jonrones más, que algo que se coloque en una distancia más o menos cómoda, que sea difícil para el segundo lugar, en este caso para Valentín, de alcanzarlo. De cualquier forma, Valentín tampoco es que ha estado conectando demasiados jonrones últimamente, de manera que Guerrero pues sigue con todo a su favor para quedarse con el título de jonrones en la Liga Central, y repetimos, sería el tercer latino en ganar
el título de jonrones en la Liga Central en su primera temporada, en la temporada de su debut en la NPB. En la Liga del Pacífico ya ha ocurrido 2 veces también con otros 2 latinos, pero en este caso estamos hablando solamente de la Liga Central. El siguiente latino del que queremos hablar es el del venezolano José Celestino López, que está líder, sigue líder de empujadas de la Liga Central con 92. Tiene 5 carreras de ventaja sobre el segundo lugar, que es Yoshihiro Maru de los Carpas de Hiroshima. Bueno, de hecho, el segundo lugar es Seiya Suzuki de los Carpas de Hiroshima, que tiene 90 carreras empujadas. Sin embargo, Suzuki está lesionado y no va a poder jugar por el resto de la temporada regular. Eso básicamente le abre las puertas a López para quedarse con el título de empujadas, pero lamentablemente López ha pasado, está en un slump terrible, ya tuvo una racha de 13 turnos seguidos sin conectar hits esta semana y en total habrá bateado siquiera 3 hits por lo menos, quizás en 3 o 4 hits en 25 o 26 turnos esta semana. Fue una semana terrible para López. Su promedio bajó, ya de hecho está fuera de los 10 primeros en promedio. Él estuvo toda la temporada, estuvo alrededor del quinto lugar en promedio, luego bajó al sexto, luego bajó al octavo y ya está fuera, ya está en el puesto 11, ya quedó fuera de los 10 primeros, cosa que lamentamos muchísimo. Su promedio está en 2.92, él había estado por encima de 300 toda la temporada. Pues todavía le quedan más o menos 15 partidos 16 partidos por disputar. Es suficiente tiempo para recuperarse, esperemos que se recupere, pero pues tenemos que reconocer que lamentablemente está en un mal momento, en el peor momento de la temporada. Este es el momento en el que todo el mundo debería estar jugando bien para poder asegurar esa clasificación y lamentablemente después de estar jugando bien toda la temporada, este es el momento en el que viene a fallar, cosa que es terrible, es muy delicada, pero obviamente ese tipo de cosas pasan en el béisbol, no es nada que le podamos reclamar. Realmente ha hecho una temporada extraordinaria hasta ahora, de manera que esperemos que se recupere y que pueda mantenerse en esa posición para poder ganar el título de carreras empujadas, que sería el primero de su carrera en la NPB. La ventaja que tiene, repetimos, él tiene 5 carreras de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que es Yoshihiro Maru de los Carpas de Hiroshima. A López le quedan 16 juegos para tratar de aumentar esa cifra, mientras que a Maru solamente quedan 12 juegos. Esa es una buena ventaja a favor de López. Pero repetimos, él tiene que recuperarse, tiene que salir del slump en el que tiene y tiene que empezar a empujar carreras otra vez, porque sería una pena después de tener esta oportunidad tan buena para quedarse con el título que lo perdiese en la recta final de la temporada. De manera que estaremos pendientes de lo que haga él. Quizás el que tiene mejores posibilidades de ganar el título, un título individual esta temporada, es el dominicano Rafael Dolis, que sigue líder absoluto de salvados en la Liga Central con 34. Tiene 3 de ventaja sobre el segundo lugar, que es Shinji Tajima de los Dragones de Chunichi. Y a Dolis le quedan 16 juegos para tratar de salvar más partidos, mientras que a Tajima le quedan solamente 15. La gran diferencia es que Hanshin es un equipo que está en un buen momento de forma y está peleando por meterse en la postemporada, mientras que Chunichi está en el quinto lugar y está prácticamente eliminado de la postemporada y quizás no tenga tantas oportunidades Tajima en este caso para salvar más juegos, mientras que Dolly seguramente tendrá varias oportunidades más para tratar de salvar algún juego. De manera que ese es el candidato que nos parece que tiene mejores posibilidades de quedarse con el título esta temporada. Ahora, habíamos incluido también en este grupo al cubano Alfredo Despaine, que estaba hace 2 días era el líder absoluto de jonrones en la Liga Central. Ayer quedó como colíder porque lo igualaron y ya hoy domingo perdió. Ya hoy domingo cayó al segundo lugar de jonrones de la Liga del Pacífico porque el norteamericano Brandon Laird conectó 2 jonrones, uno ayer y uno hoy, y se colocó como el nuevo líder absoluto de jonrones de la Liga Central, de la Liga del Pacífico, perdón, con 31 jonrones. Despain está en el segundo lugar, obviamente está solamente a un jonrón de Laird, podría empatarlo, podría superarlo en cualquier momento, pero repetimos, el hecho es que cayó al segundo lugar después de estar de líder y ya lo habíamos advertido en ocasiones anteriores, este va a ser el título más difícil de todos porque a diferencia de los otros 3 latinos que acabamos de mencionar que tienen una ventaja más o menos buena sobre los segundos lugares, en este caso Despaine es el que tiene la competencia más fuerte de todos ellos. Despaine tiene a Laird, que ya lo acaba de superar, tiene a Yanagita, que está tercero con 29 jonrones, es decir, un jonrón por detrás de Despaine. Y no solo eso, sino que a Despaine le faltan todavía
o a Spine le falten 16 juegos por disputar, mientras que a Laird, que ya tomó el liderato, le quedan 21 partidos por disputar, le quedan muchas más oportunidades para pegar jonrones de las que tiene Despine. De manera que, es decir, Despine obviamente es un gran bateador y podría quedarse con el título, no estamos dudando de su capacidad para ganar ese título, pero lo que queremos decir es que la competencia que tiene es mucho, mucho más fuerte que los otros tres latinos que acabamos de mencionar. De cualquier forma, repetimos, seguiremos pendientes de lo que hagan todos ellos en la recta final de la temporada que ya está en su fase final y a punto de terminarse. Hablando de esta recta final de la temporada, queríamos hablar también de la carrera por el título de liga que tienen los Carpas de Hiroshima y los Halcones de SoftBank, que son sin duda los dos equipos en mejor forma de la NPB en este momento. Hiroshima, ambos tienen su número mágico en 5, de manera que esta misma semana que está comenzando, eh, podrían coronarse campeón. Ya podríamos ver la celebración de los títulos de estos dos equipos esta misma semana. En el título de Hiroshima estaremos celebrando el triunfo de los dominicanos Xavier Batista y Alejandro Mejía, y también del mexicano Ramiro Peña, que apenas ha jugado con el equipo mayor, pero todavía forma parte de esa organización. Y estaremos celebrando por el lado de SoftBank el triunfo, el título de los cubanos Alfredo Despaigne, que sí se lo merece porque ha sido titular toda la temporada, y de su compatriota Liván Moinelo, que ha sido la gran revelación este año porque ha estado, se ha convertido en uno de los relevistas más efectivos del equipo, en un titular del bullpen, y ha hecho un gran trabajo, y pues se merece sin duda estar o recibir ese anillo de campeón. También tenemos a Oscar Colás en ese equipo de SoftBank, pero el Colás no ha podido debutar todavía en el primer equipo de SoftBank, solamente ha jugado en el segundo equipo. De cualquier forma, repetimos, estaremos muy pendientes de celebrar los triunfos de todos estos jugadores latinos. Muy probablemente ocurra esta semana, repetimos, porque ambos conjuntos tienen su número mágico en 5 para quedarse con el título de liga. Hiroshima viene de ganar 9 partidos en fila, todavía no ha perdido en el mes de septiembre. Ellos perdieron su último partido en agosto, pero desde que comenzó septiembre, el 1 de septiembre hasta ahora, han ganado 9 partidos en fila. Los Halcones de SoftBank también han ganado 9 partidos en fila y tampoco han perdido en el mes de septiembre. Ellos ganaron el último juego del mes de agosto y los 8 partidos que han disputado hasta ahora en el mes de septiembre, de manera que también son 9 juegos en fila, 9 victorias en fila, y no han perdido todavía en el mes de septiembre. Es prácticamente un hecho la victoria de ambos, es decir, Hiroshima tiene 9,5 juegos de ventaja, si mal no recordamos, sobre Hanshin. SoftBank tiene algo así como 13,5 juegos de diferencia sobre Seibu, que es el segundo lugar en la Liga del Pacífico, y ambos están pues ya virtuales campeones de sus respectivas ligas. Y repetimos, estamos muy pendientes de celebrar los triunfos de los latinos que están jugando con esos dos equipos. Además, esos dos equipos son favoritos para avanzar a la Serie de Japón, es decir, para ganar su serie de postemporada respectiva y avanzar a la Serie de Japón. Y en la Serie de Japón el gran favorito sin duda alguna son los Halcones de SoftBank. Es realmente el equipo más completo de la NPB, es extrema, tiene un balance fantástico, tiene buenos abridores, excelentes relevistas, tienen el mejor cerrador de todo Japón, que es el norteamericano Denis Sarfati, ya vamos a hablar de él dentro de poco, y tienen buenos bateadores de poder, tienen a Despaigne, tienen a Yanagita, a Matsuda, al campo corto Kenta Imamiya, que es un chico diminuto que mide como 1,71, pesa que es 76 kilos, algo así, es un chico diminuto, ya tiene 14 jonrones o 13 jonrones esta temporada. No solo eso, es un guante de oro en el campo corto, tiene una habilidad fantástica para la defensa, corre muy bien. Es decir, el equipo está blindado, incluso los que están en la banca son buenos bateadores y buenos jugadores. De manera que no cabe duda que ese sería, es el equipo favorito para ser campeón. No quiere decir que Hiroshima no pueda hacerlo. Hiroshima obviamente está capacitado para ganar la Serie de Japón, tiene un equipo muy sólido, muy bueno, buen picheo, buen bateo, pero ha tenido bastantes altibajos esta temporada. Es un equipo que no es necesariamente mejor hombre por hombre que el equipo de SoftBank, pero uno nunca sabe, podrían dar la sorpresa sin duda. Creemos que va a ser una buena Serie de Japón como lo fue el año pasado entre Hiroshima y los luchadores de Nippon Ham. Si recuerdan, Hiroshima ganó los dos primeros partidos en Hiroshima, se veían muy bien, pero cuando fueron a Sapporo
a la sede de los luchadores de Nippon Ham. Los 3 partidos fueron muy cerrados, pero Nippon Ham terminó ganando todos ellos, uno de ellos en extra innings. De manera que al final, cuando regresaron a Hiroshima, Nippon Ham ganó el primer juego, el sexto juego, y se coronó campeón. Pero fue una muy buena serie de Japón, y creemos que este año, si llegan Hiroshima y SoftBank a enfrentarse en la serie de Japón, va a ser otra serie muy pareja también. Probablemente se decida en 6 o 7 juegos, como ocurrió el año pasado. De manera que estamos pendientes de ambos y repetimos, pendientes de celebrar los triunfos de los latinos que juegan esos dos equipos en Hiroshima y SoftBank. Otra nota que queremos destacar es lo flojo que fue esta semana para los bateadores latinos en la NPB. Se conectaron apenas 5 jonrones en toda la semana, 2 del dominicano William Peña, 1 del cubano Alfredo Espaine, 1 del dominicano Carlos Peguero y 1 del dominicano Jimmy Paredes. Pocos latinos produjeron carreras o empujaron carreras esta semana, la mayoría de ellos se fueron en blanco. López, ya lo mencionamos, el venezolano José Celestino López tuvo una racha de 13 turnos consecutivos sin hit, y en este momento tiene algo así como un hit en sus últimos 18 turnos o algo parecido, o en sus últimos 20 turnos. Realmente en la jornada de ayer, por ejemplo, solamente el mexicano Jafet Amador conectó conectó un doble, empujó una carrera, y el venezolano José Celestino López conectó un sencillo. De 10 o de 8 latinos que vieron acción, solamente 2 consiguieron hits, todos los demás se fueron en blanco. Hoy domingo también Carlos Peguero conectó un jonrón solitario, y el resto de los latinos, como 2 más, conectaron un sencillo cada uno, y el resto, todos ellos, ninguno de ellos pudo conectar hit, cosa que es terrible. Lamentablemente ha sido una semana muy difícil para los bateadores latinos, aunque hay que reconocer que para la liga en general, es decir, los jugadores que han estado líderes de sus respectivas categorías en ambas ligas han estado estancados en esos números por varios días, incluso por más de una semana. De manera que en general, repetimos, fue una semana muy floja en términos de ofensiva para los jugadores latinos, para los bateadores latinos, perdón. Los relevistas latinos les fue un poco mejor, pero también tuvieron sus altibajos. Pero lo que es destacable es el hecho de que la ofensiva está por el piso, realmente se ha caído muchísimo, y pues esperemos que se recupere esta semana, pero es la noticia, pues que básicamente no han podido hacer carreras, no han podido hacer mucho los bateadores latinos en esta recta final de la temporada, al menos en esta semana. Hablemos ahora entonces del récord de salvados del norteamericano Denis Sarfate. Él, esta semana, el martes a 5 de septiembre, salvó su juego número 47 del año, y con eso impuso un nuevo récord de salvados para una temporada en la NPB. El récord de la Liga del Pacífico era de 42, y él lo rompió el año pasado cuando terminó con 43 salvados. El récord general de la Liga de la NPB, que también es el récord de la Liga Central, estaba en 46, y 2 lanzadores distintos lo habían logrado. Sin embargo, esta semana ya Sarfate borró ese récord e impuso uno nuevo. Llegó al salvado número 47 el martes, y a partir de entonces ya ha seguido salvando casi todos los días, de manera que ya hoy domingo llegó a los 50 salvados. Es un nuevo récord para la NPB, obviamente, y repetimos, el de SoftBank todavía tiene 16 partidos por disputar, de manera que eventualmente Sarfate podría terminar la temporada quizás con 55 salvados, que es una cifra inmensa y que va a ser dificilísimo de superar en el futuro, porque repetimos, si estos dos jugadores que habían estado empatados con 46 salvados tenían años con ese récord, y que llegue un cerrador nuevo que logre superar esa cifra va a ser bien difícil, porque no solo hace falta ser un buen lanzador, sino hace falta tener un buen equipo detrás de uno que le brinde a ese lanzador las oportunidades de poder salvar juegos. Si no tiene esas oportunidades, no importa lo bueno que sea el lanzador, nunca va a poder llegar a esa cifra. De manera que felicidades para Denis Sarfate, que repetimos, es sin duda alguna el mejor cerrador de la NPB de los últimos años. Realmente él tiene ya 7 años en Japón, y los últimos 4 de ellos con SoftBank, y desde que llegó a SoftBank se ha convertido en el mejor cerrador sin duda alguna de la NPB. Es infalible, realmente él tiene 50 oportunidades para salvar cada año quizás, y fallará 2 o 3 más o menos. El resto de ellas sin ningún tipo de dudas, con total dominio, con total claridad, y sin duda alguna
logra cerrar el partido y salvar el juego. Cosa que es increíble, realmente, qué envidia, cuántos equipos en Japón no desearían tener un cerrador como ese que asegurase las victorias que tanto necesitan. El equipo de las Estrellas de DENA, por ejemplo, que está dirigido por el manager venezolano Alex Ramírez. Ha perdido muchísimos juegos esta temporada por culpa del bullpen. El bullpen está flojísimo, no ha podido hacer el trabajo. El cerrador lo tuvieron que cambiar temporalmente porque no estaba haciendo su trabajo. Esta misma semana, ayer perdieron un partido contra Hanshin en extra inning, los dejaron en el terreno. Hoy domingo también los volvieron a dejar en el terreno porque los cerradores no han podido mantener al equipo rival en blanco, de manera que, oye, tener un cerrador como Denis Sarfate en este momento es un lujo en la NPB. Además, Sarfate, no solo eso, que se ha convertido ahora por tener este nuevo récord de salvados en candidato al jugador más valioso de la Liga del Pacífico. Recuerden, como la manera en que votan los cronistas japoneses es que ellos simplemente eligen, en vez de ponerse a ver cuál fue el mejor jugador de verdad en toda la liga, ellos simplemente eligen al jugador más destacado del equipo que quedó campeón de liga. Y como SoftBank pues va camino a ser campeón de liga, y SoftBank tiene muchísimos candidatos buenos para quedarse con el premio al jugador más valioso. Está Yanagita, está Matsuda, está Nao Higashihama, que está colíder o está líder de triunfos con 15, si mal no recordamos, en la Liga del Pacífico, pero como Sarfate está imponiendo una nueva marca para juegos salvados, además una marca que va a ser muy difícil de romper, ya está en 50 y probablemente va a seguir subiendo. Va a ser una marca dificilísima de romper en el futuro, pues está ganando muchos votos para para llevarse el premio al jugador más valioso de la Liga del Pacífico esta temporada. Además, la efectividad de Sarfate de por vida en 7 temporadas en la NPB es 1.53. Imagínense lo dominante que es este señor sobre el montículo. Y en este momento tiene 225 salvados. Él está en el puesto quinto, en el quinto puesto de todos los tiempos en juegos salvados en la NPB. Otra cosa importante es que él va a poder llegar a los 250 salvados de por vida probablemente la temporada que viene, y eso le va a permitir ingresar al llamado Meikyu Kai, que es el club de los jugadores extraordinarios, llamémoslo así, de la NPB. Es una organización sin fines de lucro que agrupa a todos aquellos jugadores que han conectado 2000 o más hits en su carrera en la NPB, a los jugadores los lanzadores que han ganado 200 o más partidos en sus carreras en la NPB, y a los cerradores que han salvado 250 o más juegos en su carrera. En este momento solo hay un jugador extranjero en el Meikyu Kai, que es el venezolano Alex Ramírez, que sí logró llegar a los 2000 hits en su carrera en la NPB. Y pues Sarfate básicamente sería el segundo en entrar a ese prestigioso grupo. Obviamente solo se puede entrar por invitación, de manera que una vez que llegue a la marca, él tendrá que esperar que los miembros actuales del grupo lo inviten a que forme parte del mismo. Pero no vemos ninguna razón por la cual no sería invitado. Sarfate es un lanzador muy respetado, muy querido en Japón, y sin duda alguna se merece ese honor después del extraordinario trabajo que ha hecho durante las últimas 4 temporadas. De manera que felicidades a Denis Sarfate en ese nuevo récord que ya repetimos, ya está en 50 salvados para una temporada. El récord anterior era 46 y todavía le quedan 16 partidos por disputar, de manera que esa cifra podría subir a 55 salvados quizás o más. Estaremos pendientes a ver qué ocurre con eso. Hablemos también de los 2000 hits del Takashi Toritani, uno de los jugadores más veteranos de los Tigres de Hanshin, muy popular además, que fue por mucho tiempo el campo corto del equipo. Además creemos que tiene quizás la cuarta racha más larga de partidos disputados de manera consecutiva. Eran 1100 partidos, algo así, no recordamos la cifra exacta, pero además eran partidos disputados de manera consecutiva en los que él disputó todos los innings de todos esos partidos. No es que jugó partidos, pero en algunos jugó titular y en algunos fue banca y nada más jugó como bateador emergente o algo así. No, en este caso él tuvo una racha en el que él jugó todos los innings de todos los partidos por 4 o 5 años consecutivos, algo así. Y no recordamos el número exacto, pero es algo así como 1100 partidos disputados de manera consecutiva. De manera que es el hombre de hierro, digamos, bueno, uno de ellos, porque realmente el hombre de hierro de verdad fue Sachio Kinugasa de los Carpas de Hiroshima
entre los años 70 y 80, que rompió en su momento el récord de Lou Gehrig de partidos disputados de manera consecutiva, pero después ese récord que él consiguió fue roto a su vez por Cal Ripken Jr. en las grandes ligas. De cualquier manera, fantástico el hecho de que Toritani haya llegado a los 2000 hits. Es sin duda un jugador muy bueno que ha sido una figura del equipo de Hanshin por muchísimos años. Y al igual que en el caso de Sarfate, pues ya Toritani debe estar recibiendo la llamada para unirse e ingresar al famoso Meikyu-kai, al club de los jugadores extraordinarios de la NPB. Felicidades para él. También tiene mucha chance de ser electo al Salón de la Fama del béisbol japonés en el futuro, cosa que es muy buena. Y lo más probable es que lo veamos trabajando en el futuro también con los Tigres de Hanshin, ya sea como coach, incluso como manager en varios años más en el futuro. Y esta semana de los lanzadores latinos, pues solamente hubo un abridor, el mexicano Luis Mendoza, que lanzó hoy domingo, lanzó 5 entradas completas, permitió 3 carreras, 6 hits, ponchó a uno, si mal no recordamos, y otorgó 2 boletos y se fue sin decisión. Lamentablemente no fue la mejor de sus aperturas, su efectividad quedó en 5.25, si mal no recordamos, o un poco más que eso, pero pues al menos se mantiene en la rotación de los Tigres de Hanshin, en la rotación de abridores. El equipo terminó ganando el juego de hoy, de manera que no hubo mayor problema, y esperemos pues que lo sigamos viendo como abridor en el futuro. Eso fue realmente el único abridor latino esta semana. Los relevistas tuvieron sus altibajos. Rafael Dolis, por ejemplo, ganó hoy un partido como en relevo, pero también se dio varias carreras durante la semana. Marcos Mateo también se dio carreras durante la semana. González Germen, perdón, también se dio una carrera en una de sus apariciones esta semana. El venezolano Edwin Escobar hizo lo mismo. De manera que en ocasiones estuvieron bien, pero en otras ocasiones también terminaron permitiendo carreras. De manera que no fue la mejor semana tampoco para los lanzadores latinos. Fue una semana baja en general, tanto para los bateadores como los lanzadores latinos en la NPB. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos del mexicano Jafet Amador y las peleas en la NPB, las tánganas que llama. Fue un artículo en el que explicamos con detalle la razón por la cual este tipo de peleas, este tipo de tánganas en la NPB, en el béisbol japonés, son muy raras. Sí se ven de vez en cuando y normalmente envuelven a jugadores extranjeros. Los jugadores japoneses son realmente muy tranquilos en ese aspecto. A veces les pegan la pelota con intención y ellos todavía no se ponen a pelear, sino que se paran del piso y se van a correr a la primera base. Pero la razón de eso es muy sencilla, que tenemos son dos filosofías muy distintas. Por un lado, en Norteamérica, en Latinoamérica, tenemos la filosofía de que, bueno, que el individuo es lo más importante y uno debe hacerse respetar y que nadie le puede estar pegando una pelota así a uno de gratis y por lo tanto uno debe pararse y pelear. En Japón, la filosofía de vida es totalmente distinta. En Japón, a los niños desde que están pequeños se les enseña que todos formamos parte de un grupo, todos estamos en el mismo barco y si el barco se hunde nos morimos todos, de manera que hay que colaborar entre nosotros, hay que respetar al grupo y ayudarlo en lo que se pueda y no estar pensando en lo que uno quiere, sino en lo que es mejor para el grupo en general, no solamente para uno. De manera que para ellos este tipo de lanzar pelotas malintencionadas para pegarle a un bateador, eso normalmente los japoneses no lo hacen, es cosa que no se ven. Y si le pegan la pelota al bateador, normalmente se tocan la gorra y hacen un gesto de reverencia pidiendo perdón al bateador para indicarle que no tenían intención en hacerlo. Y cuando sí ocurre un momento en el que le pegan la pelota a un bateador, el bateador por lo general no se enfurece ni sale a buscarlo, a perseguirlo al montículo ni nada por el estilo. Porque repetimos, es una actitud de ese tipo, es un bochorno para el equipo. Ellos tienen que recordar que son ejemplos a seguir, ejemplos para los niños, ejemplos para los fanáticos, y además están su actuación, el hecho de que se estén poniendo ese uniforme significa que están representando a la compañía, a su equipo y a la compañía a la que pertenece a su equipo, de manera que un jugador que reaccione mal, que comience una pelea, que haga
un gesto o una acción que sea bochornosa, que sea negativa para la imagen del equipo y para la imagen de la compañía, pues es algo vergonzoso para el equipo y eso y para la liga en general. Esa es la razón por la cual no se ven mucho estas peleas, porque existe mucha responsabilidad por parte de los jugadores con respecto a sus acciones. Y ellos tienen que cuidarse de hacer cosas malas, de decir cosas malas, porque ellos saben que eso afecta a la imagen del equipo y de la liga en general y van a ser castigados por eso. De manera que pues estábamos simplemente, y además mostramos varios videos como ejemplo, para que vieran que los jugadores que realmente se reaccionan y se ponen a pelear cuando les pegan un pelotazo son los jugadores extranjeros. Los jugadores japoneses rara vez hacen eso. Y pues la columna va y explica el porqué de ese tipo de cosas. Además tiene videos explicando o apoyando las ideas que estamos escribiendo. Varios fanáticos escribieron que no, que ellos piensan que los lanzadores japoneses sí lanzan la pelota con mala intención y que sí pelean, pero realmente no. Suponemos que no habrán leído el artículo completo, porque en el artículo damos los ejemplos con un video para que vean las peleas en las que están protagonizadas por jugadores extranjeros y las peleas o las situaciones en las que los jugadores japoneses reciben un pelotazo y a pesar de eso no se paran a pelear. De manera que los invitamos a que lean el artículo para que tengan más detalles al respecto. El martes 5 de septiembre, la noticia del día fue que tanto el cubano o los cubanos Alex Guerrero y Alfredo Spiner remolcaron una carrera cada uno ese día. Como explicamos, fue una semana muy floja, de manera que la noticia del día fueron simplemente que dos jugadores remolcaron carreras. El miércoles fue el mejor día de todos. Al miércoles 6 de septiembre, el cubano Alfredo Spiner y los dominicanos Willy Mopeña y Jimmy Paredes conectaron un jonrón cada uno. Pero básicamente en eso se quedó el día. No hubo mucho más información o muchas más cosas que destacar aparte de esos tres honrones, que además ocurrieron todos. Ocurrieron todos en juegos diferentes. Pensamos que había sido en el mismo juego. El jueves 7 de septiembre, el dominicano Carlos Peguero empujó 2 carreras. Repetimos, esa fue la noticia del día. Salvo eso, nada importante ocurrió. El viernes 8 de septiembre, el dominicano William Peña conectó su honrón número 11. Lo mismo que acabamos de decir, esa fue la noticia más importante del día. Además de eso, no hubo mucho más. Ayer, sábado 9 de septiembre, el mexicano Jafet Amador conectó un doble y remolcó una carrera, y el venezolano José López conectó un sencillo. Esas fueron las noticias del día. Nadie más hizo nada. Los otros 8 bateadores latinos que vieron acción, todos se fueron en cero, la mayoría de ellos con varios ponches. Y hoy domingo 10 de julio, lo mismo, el dominicano Carlos Peguero conectó un jonrón solitario, su jonrón número 25 del año. El dominicano Rafael Dolis ganó en relevo. Y además de eso, como 8 bateadores habrán visto acción, 2 más conectaron un sencillo cada uno. El resto de ellos no hizo nada. De manera que fue una semana repetimos, muy floja en términos de producción, incluso para los lanzadores. Fue una semana difícil, no lograron demasiadas cosas. Esperemos que las cosas cambien esta semana que está por comenzar, porque repetimos, fue una semana terrible para los latinos, ¿no? La producción fue muy baja, tanto en términos ofensivos como defensivos. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el béisbol japonés queremos hablar de los empates en el béisbol japonés, la razón de su existencia y las consecuencias que trae a la liga el hecho de que los empates sean permitidos. Y esto lo queremos hablar, este es un tema del que ya hemos hablado en el pasado, en un programa anterior, pero queremos repetirlo porque recibimos precisamente esta semana la pregunta de uno de nuestros seguidores vía Twitter, Álvaro, quien nos escribió: leo que hay juegos empatados. ¿Cómo sucede eso en la NPB? De manera que para todos aquellos que nos escuchan y que no están al tanto de la razón por la cual existen los empates en la NPB, pues vamos a darles un pequeño resumen de cómo funciona todo eso en el béisbol japonés. Primero vamos a hablar de la regla. ¿Cuál es la regla? Los partidos de la temporada regular de la NPB se disputan, como en las grandes ligas, hasta 9 entradas. Si después de eso el partido sigue empatado, entonces se juegan extra innings hasta un máximo de 12. Si después de los 12 innings el partido sigue empatado, entonces se termina en empate. Esa es la regla en la temporada regular. Y también en la postemporada, en la que llaman la serie Clímax, el playoff de cada una de las ligas, la regla es similar, se juegan hasta un máximo de 2 entradas. En la serie de Japón, que es la final,
de la NPB, esa regla se extiende el límite hasta un total de 15 entradas. Los partidos pueden disputarse hasta un máximo de 15 entradas. Y después de 15 entradas todavía están empatados, entonces el partido termina en empate. Sin embargo, hay una regla adicional que dice que a partir del octavo juego, si por alguna razón la serie se extiende a un octavo juego, la serie de Japón, entonces a partir del octavo juego no se permiten los empates. El partido se tiene que disputar hasta que uno de los dos equipos gane el juego. Las reglas de la serie de Japón dicen que un equipo tiene que ganar mínimo 4 partidos para coronarse campeón, independientemente de cuántos juegos sean necesarios para llegar a esa cifra. Por esa razón es que podemos tener un octavo juego o incluso un noveno juego si es necesario. Y además el octavo juego se juega en el mismo estadio donde se jugó el séptimo juego, de manera que, repetimos, un equipo tiene ventaja de jugar 4 juegos en casa sobre el otro que disputaría en teoría solamente 3. Si se llega a un octavo partido, en lugar de volver al estadio del equipo que solamente tuvo 3 partidos en casa, se juega un quinto partido en la casa del equipo que es local en el séptimo juego, cosa que nos parece también injusta para el otro equipo, pero esa es la regla. Pero volviendo al tema de los empates, pues repetimos, en la serie de Japón se disputan hasta 15 entradas, hasta un máximo de 15 entradas, solamente en los primeros 7 juegos. A partir del juego número 8 ya no se puede quedar empatado, tiene que ganar uno de los dos equipos. Esa es la regla. Ahora, la razón, ¿por qué existen los empates en la NPB? A nosotros se nos ocurrió en su momento cuando no estábamos al tanto de esto, que la razón era simplemente proteger la salud de los lanzadores y de los jugadores en general en la NPB para evitar disputar partidos que se extienden demasiado tiempo en la noche para disputar extra inning. Partidos que a veces, eso ocurre en las grandes ligas y se ve, aunque es extraño, pero se ven partidos que van a 18, incluso 20 entradas en una noche porque el partido no se acaba porque el partido sigue quedando empatado. Y pensamos en su momento que la razón de eso era simplemente evitar ese desgaste y ponerle un límite al partido, cosa que no nos parecía una mala idea en la temporada regular. En la postemporada nosotros quitaríamos la regla del empate, pero en la temporada regular no nos parece una mala idea de que exista el empate. Igual son pocos los partidos que terminan empatados. No es que cada equipo empata 20 y 30 juegos por temporada. Realmente empatan 2, 3, 5, 6 cuando mucho partidos por temporada. De manera que no es necesariamente una mala regla. Sin embargo, esa no es la razón. La razón, que lo descubrimos años después, es simplemente por responsabilidad social. La mayoría de los fanáticos se trasladan a los estadios de la NPB en trenes y ese servicio de trenes en Japón cierra a la medianoche, a las 12 de la noche. De manera que si el partido se extiende más allá de las 12 de la noche, algo así como el 95% de los fanáticos que fueron al estadio no van a tener manera de regresarse a sus casas. Y obviamente no todos pueden tomar un taxi porque no caben, igual no hay suficientes taxis para llevarlos a todos. Y pues el gobierno local, la policía, ellos no quieren tener a 30.000 fanáticos caminando por las calles a altas horas de la noche porque es peligroso, pues. De manera que ellos, simplemente por responsabilidad social, ellos le colocan un límite, en este caso de 12 partidos, 12 entradas, perdón, durante la temporada regular para que los partidos se terminen antes de las 12 de la noche y todo el mundo tenga el tiempo de irse, de montarse en su tren y regresarse a sus casas. Esa es básicamente la razón, es responsabilidad social. Esa es la razón también por la cual los partidos de la temporada regular normalmente comienzan a las 6 de la tarde en Japón y no a las 7 o a las 7 y media como ocurre en Latinoamérica y en las grandes ligas. Y la razón, repetimos, es esa, es que para que el partido termine con suficiente tiempo antes de la medianoche para que todo el mundo tenga el tiempo necesario de montarse en su tren y regresarse a tiempo a sus casas. Esa es básicamente la razón. Ahora, bueno, históricamente les podemos mencionar una nota importante. Recuerden, después del famoso tsunami terremoto del 11 de marzo de 2011 en el noroeste de Japón, ese terremoto afectó mucho la capacidad de producir electricidad, de producir energía para cubrir toda la parte norte del país. Y por esa razón, en ese año se estableció una regla, en la temporada 2011 y 2012 se estableció una regla en la que los partidos podían durar un máximo de 3 horas y media, es decir, se disputaban 9 entradas. Si el partido estaba empatado y se necesitaba ir extra innings,
pues solamente se podía jugar hasta un total de 3 horas y media. Después de 3 horas y media ya se terminaba el inning que se había empezado, pero no se jugaban más innings después de eso. Esa era básicamente una regla para ahorrar energía, para no tener el estadio prendido por tantas horas, porque eso significa un gasto de energía adicional, especialmente cuando mucha gente no tenía energía en sus casas. De manera que por esos 2 años se estableció una regla adicional la que decía que los partidos no podían durar más de 3 horas y media. Ahora, lo importante de la existencia de los empates en la NPB son las consecuencias que eso trae a la liga. La primera de ellas, la más obvia, es que en la tabla de posiciones, si lo habrán notado, los partidos o los equipos, perdón, están organizados por el porcentaje de triunfos y no por el número de victorias y derrotas. En las grandes ligas, esta moda se ha adoptado últimamente, en los últimos años se ve que la tabla de posiciones en las grandes ligas está también organizada por el porcentaje de triunfos y no por el número de victorias y derrotas. Sin embargo, en las grandes ligas eso realmente no hace ninguna diferencia porque al final el equipo que tenga más victorias va a ser el equipo que también va a tener mejor porcentaje de ganados y perdidos y por lo tanto va a ser campeón de liga. En Japón, sin embargo, eso no es así. El equipo que tenga el mejor porcentaje de triunfos no va a ser necesariamente, no va a ser necesariamente el mismo equipo que tenga el mayor número de partidos ganados ese año. Y un ejemplo increíble lo vimos este año en la Liga del Pacífico. Pero antes de llegar a ese ejemplo, hablemos de otros ejemplos en el pasado. Ha habido ocasiones en las que el equipo campeón de liga ha tenido menos triunfos que el segundo lugar. Ha tenido un triunfo o 2 triunfos menos que el segundo lugar, pero han quedado campeones porque como empataron más partidos, eso quiere decir que el número de derrotas fue inferior al del segundo lugar y por esa razón el porcentaje de triunfos fue mejor. Pongamos un ejemplo para que lean esto un poco más claro o para que lo entiendan mejor. En el 1986, los Carpas de Hiroshima quedaron campeones de la Liga Central con récord de 73 ganados, 46 perdidos y 11 empatados. Y eso les dio un porcentaje de triunfo de 613. Los Gigantes de Yomiuri ganaron 75 partidos ese año, 2 más que Hiroshima, pero también perdieron 48, perdieron 2 partidos más que Hiroshima y empataron 7. Y por lo tanto quedaron con un porcentaje de triunfos de 610 y quedaron en segundo lugar. De manera que esta es la razón, o esta es la primera consecuencia de tener los empates, que la tabla de clasificaciones está organizada por porcentaje de triunfos y no por número de victorias y derrotas. Ahora hablemos del increíble ejemplo que tuvimos este año en la Liga del Pacífico. No sé si lo habrán notado, pero hubo varios días en el cual las Águilas de Rakuten eran líderes de la Liga Central, de la Liga del Pacífico, perdón, porque su porcentaje de triunfo era superior al de los Halcones de SoftBank, que en ese momento estaban en el segundo lugar. Sin embargo, si lo notaron, en ese momento SoftBank en términos de juegos de diferencia tenía menos 1,5 juegos de diferencia. Es decir, en teoría, en términos de juegos de diferencia, SoftBank debería estar debería estar 1,5 juegos por encima de Rakuten. Sin embargo, como el porcentaje de triunfos de Rakuten era superior, por esa razón SoftBank estaba en segundo lugar, a pesar de que su número de juegos de diferencia era un número negativo, tenía menos 1,5 juegos de diferencia con respecto a Rakuten, pero Rakuten, repetimos, estaba en el primer lugar porque tenía un porcentaje de triunfos de algo así como 660 y SoftBank tenía un porcentaje de triunfo de 556. Y la razón de eso es que SoftBank había disputado más partidos que Rakuten y también había perdido más partidos que Rakuten, a pesar de que SoftBank tenía como 5 victorias más de las que tenía Rakuten, pero todavía estaba por debajo del equipo porque el porcentaje de triunfos de Rakuten era superior. Sin embargo, ya eso cambió, obviamente, y ahorita SoftBank es claramente el líder de la liga y además va a ser campeón de liga en pocos días, en cuestión de pocos días, mientras que ya Rakuten cayó al tercer lugar. Pero por una semana más o menos se vio ese hecho rarísimo en la tabla de posiciones en la que el equipo de segundo lugar tenía un número negativo de juegos de diferencia con respecto al primero. Ahora, otra cosa importante es que como existen los empates en la serie de Japón, hemos visto cosas rarísimas también, ejemplos rarísimos en la serie de Japón. En la serie de 1986, por ejemplo, los Leones de Seibu derrotaron 4 juegos a 3 en 8 partidos
a los Carpas de Hiroshima, porque hubo un empate en esa serie. El primer partido terminó empatado y después Seibu ganó 3 o 4 de los siguientes 7 partidos para derrotar a Hiroshima y coronarse campeón. En 1975, los Bravos de Hankyu barrieron, entre comillas, 4-0 a los Carpas de Hiroshima en 6 juegos, porque 2 partidos de esa serie terminaron empatados. De manera que pues esa es otra consecuencia de los empates en la NPB, que se pueden ver este tipo de resultados en la serie de Japón, porque como todavía se permiten empates en la serie de Japón, pues se puede ver este caso curioso como el de Hankyu, que barrió, entre comillas, 4-0 en 6 juegos a los Carpas de Hiroshima en 1975. Otra cosa que podemos mencionar también es que cuando existen los empates, existe también la posibilidad de que haya un doble no hit, no run, un doble juego sin hits ni carreras, es decir, un juego en el que ninguno de los dos equipos en 2 entradas pueda conectar hits ni empujar carreras. Lo triste de todo es que eso no contaría como un juego sin hits ni carreras, porque uno tiene que ganar el partido para que eso suceda. Sin embargo, sería increíble observar un caso en el que los dos equipos en un partido, ninguno de ellos haya podido conectar un hit o empujar una carrera. Ha ocurrido en el caso de que uno de los dos equipos jugó 2 entradas sin conectar hits ni anotar carreras, pero como todavía el partido terminó empatado, pues no contó como un juego sin hit ni carreras para el otro juego. Fue un empate de 0-0 en 2 entradas, pero un empate en el cual uno de los dos equipos no conectó ni hits y carreras. Fueron los Leones de Seibu, si mal no recordamos, en 1986 o algo así, o en 1996. Ese dato lo tenemos anotado en alguna parte, pero nunca ha ocurrido en el caso en que los dos equipos, ninguno de los dos equipos haya conectado hits o anotado carreras en 2 entradas. Eso sería lo que nosotros llamamos un doble no hit, no run, un doble juego sin hits ni carreras. Pero repetimos, no contaría como un juego sin hits ni carreras, porque uno tiene que ganar el juego para poder lograr el llamado juego sin hits ni carreras. Sin embargo, pues sería muy curioso observar eso en el futuro. Sería interesante verlo. Otra cosa, una última nota que también queríamos mencionar con respecto a eso, es el hecho de que nos parece justo que el equipo campeón, o la tabla de posiciones en este caso, esté organizada en base al porcentaje de triunfos, porque eso demuestra al equipo que tiene mejor balance entre triunfos y derrotas. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que caramba, este lanzador llegó a las 100 victorias y eso es una marca fantástica, o llegó, digamos, a las 200 victorias? ¡Wow! Una marca de carrera, qué fantástico, qué bueno, llegó a las 200 victorias. Pero si después de esas 200 victorias ese lanzador también tiene 250 derrotas, caramba, uno puede decir que ese es un buen lanzador. Es decir, está bien que haya llegado a 200 victorias, pero si encima de eso uno tiene 250 derrotas, ¿en cuál es el punto? Es decir, es fantástico que uno llegó a esta derrota, pero las derrotas, que uno llegó a esta marca de victorias, pero el número de derrotas también cuenta, y uno no podría decir que se trata de un buen lanzador o de un lanzador dominante si ha perdido más partidos de los que ha ganado. Igual podríamos decir con un jugador que llega a los 3.000 hits después de disputar 28 temporadas, digamos, en las grandes ligas. Ok, fantástico que llegaste a 3.000 hits, pero te tardaste 28 temporadas en lograrlo, cuando otros jugadores estrellas que están en el Salón de la Fama y todo el cuento lograron 3.000 hits en 17 temporadas. Es decir, es por dar un ejemplo. Ese porcentaje de triunfos nos parece justo en el sentido de que demuestra el dominio de esa persona, de ese jugador que logró esa marca en particular, porque tuvo muchas cosas más buenas de las que los tuvo malas. Simplemente el hecho de que, fantástico, llegaste a 10 victorias esta temporada, pero si perdiste 20, entonces ¿cuál es el punto? Es decir, eso no nos parece que sea una marca que deba celebrarse. Por esa razón, pues no estamos en desacuerdo con los empates, ni tampoco nos parece malo que la tabla de posiciones esté organizada en base al porcentaje de triunfos, porque nos parece que es una buena manera de medir el dominio, la habilidad de un equipo que al final queda campeón. De manera que esperemos que esto haya respondido a tu pregunta, Álvaro. Muchísimas gracias por escribirnos, porque es un tema sin duda interesante y que mucha gente no conoce, y es bueno siempre recordarlo para aquellos que no están al tanto de los empates en el béisbol japonés. Pasemos entonces ahora a la sección final de nuestro programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。
はい、どういたしままずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana tuvimos pocos comentarios o recibimos pocos comentarios y preguntas de nuestros seguidores, pero las responderemos y las comentaremos como siempre con mucho gusto. Los primeros 5 comentarios nos llegan de nuestro amigo Igor vía Twitter, que nos escribió varias cosas. Primero dice, es alucinante que los búfalos de Oryx sigan confiando en Hirano como cerrador. Es una ruleta rusa. Es un buen punto, Igor, y no solo Oryx, realmente la mayoría de los equipos están teniendo problemas con sus cerradores. El equipo de Dena, por ejemplo, las estrellas de Dena con Yasuaki y Yamazaki, es un muchacho joven, un muchacho que tiene talento, pero que ha demostrado que no tiene el nervio suficiente como para ser un buen cerrador. Y ha perdido varios partidos importantes esta temporada que le han costado mucho al equipo de Dena, precisamente por no tener esa sangre fría que necesita un cerrador para poder cerrar los partidos, para poder salvar los partidos sin ningún tipo de problema. Es lo que hablamos con Denis Sarfati al principio del programa. Denis Sarfati es un témpano de hielo, es un iceberg, es un tipo que no tiene ningún tipo de nervios, se para ahí y cuando uno lo ve en el montículo no está totalmente seguro de que él va a salvar ese partido, no hay ningún tipo de duda en que él tiene la capacidad de salvar el juego para su equipo. El resto de los equipos de la NPB lamentablemente no tienen, ninguno de ellos tiene un cerrador como Sarfate. Hirano es una ruleta rusa, como bien mencionas Igor. Eh, Yamazaki con el equipo de ENA también tiene sus problemas. Yuki Matsui quizás es más o menos bueno con Rakuten, pero también tiene problemas de vez en cuando. Rafael Dolis, el dominicano de los Tigres de Hanshin, ha sido muy bueno como cerrador este año. Está líder de salvados de la Liga Central con 34, pero también ha votado como 4 o 5 juegos que le han hecho muchas carreras y los ha perdido. Eh, el resto de los equipos, caramba, no tienen ningún cerrador fijo siquiera para poder salvar los juegos. De manera que pues realmente estamos en una mala era, yo diría, para los cerradores en la NPB. El segundo comentario de Igor dice, enhorabuena Toritani, quien entra en la historia con los 2000 hits. Pues estamos de acuerdo, felicitaciones a Toritani, que es un gran jugador, una estrella, una figura para su equipo de Hanshin. Y pues lo mejor, que felicitaciones, qué bueno que haya llegado a los 2000 hits. El comentario número 3, mis búfalos que no tienen nada que perder podrían ser decisivos para determinar quién queda segundo en la Liga del Pacífico. Así es, podrían tras tocar los pianes de Seibu y de Rakuten que están peleando por el segundo puesto y que además ya sabemos que prácticamente lo llegarán porque realmente lamentablemente los Búfalos no tienen, están como a 12 juegos de diferencia o 10 juegos de diferencia del tercer lugar, no le vemos chance de que logren clasificar a la postemporada y ya es un hecho de que SoftBank va a ganar el título, de manera que lo único que está en disputa es el segundo lugar si lo ganan los Leones de Seibu o las Águilas de Rakuten. El cuarto comentario, los halcones de Fukuoka o de SoftBank son un equipo completo, serán muy competitivos en la postemporada de este año. También estamos de acuerdo, nosotros nos parece que es el equipo favorito para quedar campeón, es un equipo muy completo. Y quinto, nos dice, la lucha entre las estrellas de Dena y los gigantes de Yomiuri es muy apasionante, yo me decanto por los primeros. Pues sí, realmente hoy el equipo de Dena volvió a perder por tercer juego consecutivo contra Hanshin. Dena está apenas a como 2 puntos porcentuales por encima de Yomiuri en el tercer puesto de la clasificación de la Liga Central. Si la temporada terminase hoy, Dena clasificaría a la postemporada, pero lamentablemente a Dena le faltan 16 partidos por disputar y a Yomiuri le faltan 17. Y lo peor de todo es que el calendario que le resta a Dena es mucho más complicado que el que le queda por disputar a Yomiuri. Dena tiene 16 juegos, 5 de ellos contra Hanshin, que es un equipo con el que ya acaba de perder 3 en fila. 2 de ellos contra Yomiuri, es un equipo con el que perdió 7 de sus últimos 8 juegos. Y 5 partidos ante Hiroshima, que es el líder de la liga, es el equipo más fuerte. Afortunadamente, Dena derrotó en 3 juegos en fila como visitante a Hiroshima hace como 2 semanas, pero no sabemos si tendrá la capacidad de repetir esa hazaña cuando se enfrente a Hiroshima. Repetimos, tiene que enfrentarse a Hiroshima 5 veces más. Por el otro lado, Yomiuri tiene 17 juegos restantes, 6 de ellos contra Hanshin, que van a ser partidos difíciles, pero tiene 4 contra las golondrinas Yakul, que están en el último lugar y probablemente ganen los 4 o quizás 3 de los 4.
y 3 contra los Dragones de Chunichi, que están en quinto lugar y probablemente los gane los 3. De manera que Yomiuri lo tiene mucho más fácil que lo que tiene Dena y apenas se enfrentan 2 veces entre ellos. De manera que si ya con ganar esos 2 partidos en ese enfrentamiento directo, ya Yomiuri sacaría una ventaja suficiente como para quedarse con el tercer puesto y eliminar a Dena. Y lamentablemente creemos que eso es lo que va a pasar. Dena estaba en el tercer lugar de la mayor parte de la temporada, ha tenido un récord fantástico, tiene un récord positivo que ni siquiera tuvo el año pasado y ha hecho una buena temporada, pero lamentablemente ha perdido muchos partidos en momentos clave porque el bullpen no ha podido reaccionar y eso le ha costado muchísimo. Denas podría estar en una muchísimo mejor posición si no fuese por todos esos juegos que ha perdido por culpa del bullpen. Y Yomiuri está jugando bien, después de arrancar muy mal, Yomiuri está jugando como Yomiuri debería jugar y se ve un equipo confiado, se ve un equipo que puede ganar partidos y que puede hacer el trabajo cuando hace falta y lamentablemente eso no se le ve a Dena en este momento. Nosotros obviamente deseamos que Dena gane porque Alex Ramírez, el venezolano, es el manager del equipo, José Celestino López está ahí, Edwin Escobar está ahí y queremos que el equipo gane y clasifique la postemporada como lo hizo el año pasado, pero lamentablemente no tenemos demasiada confianza en que eso vaya a ocurrir. Queremos que ocurra, por supuesto, estamos cruzando los dedos para que ocurra, pero somos un poco pesimistas al respecto porque, repetimos, todo indica que todo está a favor de Yomiuri para que Yomiuri clasifique y todo está en contra de Dena. Dena puede lograrlo, obviamente, tiene las herramientas necesarias para quedarse en el tercer lugar y clasificar, pero va a tener que trabajar bien, bien fuerte en los 16 partidos que le quedan y ganar partidos muy difíciles, varios de ellos como visitante, para poder quedarse con ese tercer lugar. De manera que habrá que esperar a ver qué ocurre, pero nos tememos que eso va a ser el resultado, que Yomiuri va a clasificar, va a quedar en el tercer lugar y Dena va a bajar al cuarto lugar una vez que se termine la temporada. Esperemos que no ocurra, pero eso es lo que estamos pensando que va a ocurrir. Luego nos llega un comentario de Juan Fierros vía Twitter. Nos dice, ¿cuál fue el récord? Está literal en japonés. Bueno, en el Twitter, en ese tweet que enviamos, Juan, el récord estaba escrito en español. En ese momento era 47. Impuso un nuevo récord de salvados de la liga para la NPB con 47, aunque ya hoy domingo llegó a 50. La verdad que en este momento está el nuevo récord de salvados para una temporada en la NPB es 50. Shiraminos Pinedo, vía Twitter o vía Facebook, perdón, nos dice, cuando publicamos la encuesta acerca del mexicano Jeffet Amador, la encuesta decía, ¿qué haría usted si ve al mexicano Jeffet Amador persiguiéndolo con cara de pocos amigos? Shiraminos Pimpinedo nos escribió, lo dejaría acercarse y le diría en voz baja que fuera por el administrador de la página y que le ponga una chinga por andar haciendo encuestas tontas. Pues gracias por el buen humor, Shiriminos, pues nos encanta que al menos hayan visto la encuesta, es una encuesta a la que invitamos a todos a votar, porque la razón de esto es porque cuando existió el problema que era en el que Amador recibió un pelotazo pegado a la cabeza y salió a perseguir al lanzador contrario, al lanzador rival y afortunadamente no pasó a mayores, pero estaba a punto de protagonizar una pelea, pues muchos de nuestros seguidores se empezaron a burlar del lanzador japonés diciendo que había corrido muy rápido. Y la razón por la que hicimos esta encuesta es porque no sabemos qué estaban pensando esos seguidores que comentaron eso, pero al menos yo hubiese corrido rapidísimo, hubiese corrido como Usain Bolt, corriendo, alejándome de Amador, que es un peso pesado y que seguramente es capaz de dominar a cualquier otro rival que se le enfrente. Pero ahora vimos en la encuesta que sí, que al menos 2 personas votaron, dijeron que ellos se quedarían ahí parados y enfrentarían a Amador. Pues caramba, qué valientes que son, porque realmente nosotros no haríamos eso, nosotros saldríamos corriendo como Usain Bolt. Luego nos llega un comentario de Alex Mar García vía Facebook en el que dice: el caballo de los caballos, refiriéndose a Alfredo de España, el mejor bateador cubano de todos los tiempos, sin discusión alguna. Pues caramba, Alex Mar, eso es un tema delicado. No creemos que de España sea el bateador cubano, el mejor bateador cubano de todos los tiempos. Hay otros candidatos con mejores números. Y de hecho, Robertico Cofresi, vía Facebook también, no, perdón, Miguel Alberto Saravia Lafaurie, también vía Facebook, le respondió a Alex Mar diciendo que en qué puestos ubicas a Tani Pérez, Rafael Palmeiro, para no hablar de Pito Abreu, Céspedes, etc.
Pues bueno, sí, nos parece que hay varios bateadores cubanos que tienen mejores números que Despain, de manera que decir que Despain es el mejor bateador cubano de todos los tiempos, pues está un poco difícil. Aunque, pues entendemos este tipo de comentarios. Recuerden, como ocurre en el fútbol, por ejemplo, hay mucha gente que dice que, bueno, que Lionel Messi es el argentino el mejor jugador de todos los tiempos. Caramba, eso suponemos que lo dicen porque hay mucha gente joven que no conoce la historia del fútbol o que no ha tenido la oportunidad de ver videos de los jugadores clásicos del fútbol mundial. Pero caramba, decir que Messi ha sido mejor que Pelé o que Maradona o que Cruyff o Beckenbauer son estos grandes nombres que todos colocamos allá arriba en el Olimpo de los jugadores de fútbol, es difícil. Que pertenecen a la misma liga, pues seguramente sí. Messi tiene una carrera fantástica, es un excelente jugador de fútbol y merece que su nombre esté mencionado allá arriba entre los mejores, pero que sea el mejor, que sea mejor que todos ellos, caramba, ya eso es otro tema distinto. Y eso es lo que ocurre porque precisamente pues no, mucha gente no tiene acceso a la historia del deporte y de ver, y sobre todo no ha visto videos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Por lo tanto, pues en este caso quizás Alex Mar sea una persona bastante joven que no ha tenido el tiempo de ver o revisar la historia del béisbol cubano y por eso dice esto. Pues son cosas que pasan en estos tiempos. Recordamos una vez que hicieron hace como 10 años, que hicieron una encuesta de quién era el mejor jugador de todos los tiempos de fútbol y muchos respondieron Zinedine Zidane. Caramba, imagínense. Zidane era un excelente jugador, nadie lo pone en duda, pero caramba, que haya sido mejor incluso que Platini, que era un jugador fantástico, un jugador francés de lo mejor de todos los tiempos, o mejor que, repetimos, que Pelé, que Maradona, que Beckenbauer, que Cruyff, ya caramba, esa es una discusión larga que hay que tener para determinar eso. Finalmente, el comentario de Robertico Cofresi vía Facebook, que nos pregunta simplemente cuántos honrones tiene Alex Guerrero. Tiene 33 en este momento, Robertico, y es líder, se mantiene líder de honrones de la Liga Central con 15 partidos por disputar y esperemos, pues estamos cruzando los dedos para que gane ese título este año. Y llegamos al final entonces del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo de alguno de los jugadores de la NPB, como siempre lo hacemos. En este caso queremos despedirnos con la canción de Takashi Toritani para celebrar que esta semana pues llegó a los 2000 hits de por vida en su carrera en la NPB. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y nos despedimos entonces con la canción de ánimo de Takashi Toritani.